Muy bien, 8:45. Interesante hablar el tema que vamos a hablar ahora. A propósito de la nota que hicimos con Jorge Rivas, ¿no? Un hombre tetrapléjico que sigue militando, que sigue usando su cerebro, que lo tiene intacto y brillante en temas de la política y que sigue luchando por aquellas personas con discapacidades distintas. A propósito de este tema, hay muchos temas que hacen a una necesidad de mejorar muchísimas cosas y que tienen que ver incluso con partidas presupuestarias, que el gobierno debe prestar atención. Vamos a saludar al vicepresidente de la Confederación de Jubilados, Retirados, Pensionados, Adultos Mayores, Pedro Dávalos. Pedro, ¿cómo le va? Jorge Chamorro es mi nombre. ¿Cómo está usted? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo está usted? Sí, efectivamente, estamos muy preocupados por la situación de las personas con discapacidad. En primer lugar, entendemos que se está desarrollando una persecución contra las pensiones no contributivas, ya que de alguna manera esto tiene, como usted decía, un peso muy importante en el presupuesto. Pero no solamente eso, nosotros, las personas con discapacidad, queremos trabajar y en ese sentido exigimos el cumplimiento del cupo de personas con discapacidad trabajando en el Estado nacional y en los estados provinciales y municipales, así como también los kioscos inclusivos. Además, se nos ha... ¿Qué es un kiosco inclusivo, Pedro? ¿Perdón? ¿Qué es un kiosco inclusivo? Hay una ley que establece que en todo edificio público debe haber un kiosco atendido por una persona con discapacidad. Usted recorre aeroparques, las estaciones de trenes, etcétera, y la realidad es que esta ley no se cumple. Nosotros estamos exigiendo el cumplimiento de esta ley y estamos convocando a las personas con discapacidad a tomar por asalto estos lugares, porque la realidad es que es nuestro derecho. Desde la Confederación nosotros estamos impulsando la presentación de estos pedidos y además, en el caso de que se niegue nuestro derecho, los acompañamos con amparos y esto es una política que debe implementarse en todo el país. Usted imagínese que en Córdoba, en Salta, hay muchos lugares nacionales, por ejemplo, la FIP. Bueno, allí tiene que haber un kiosco inclusivo. Claro. Pero no solamente eso, sino que además se nos han privado de los pasajes sin cargos que establece la ley para las personas con discapacidad. Y lo más escandaloso es que se han retirado $1.000 millones de los recursos destinados a las personas con discapacidad, aportados por los trabajadores, y en este momento están en bonos del 2020 del Banco Nación. O sea, ¿cómo es esto? A ver, ¿podemos ampliar esto, Pedro? Es muy grave esto. Sí. Esto fue en el año 2016, por decreto 908 del Poder Ejecutivo, se retiraron los recursos destinados a la salud, la educación, la inclusión de las personas con discapacidad, aportados por los trabajadores, se retiraron de la Superintendencia de Servicios de Salud y se los destinaron a la compra de bonos del año 2020. O sea que nosotros exigimos que este gobierno nos devuelva ahora esos recursos, porque la realidad es que tienen un alto impacto sobre los recortes en las prestaciones para la salud, la educación de las personas con discapacidad. Usted imagine que un maestro integrador, una persona que lleva un chico a la escuela, esa persona en el 2017 recibió un incremento del 5% cuando la inflación fue el 25%, usted recordará. Sí, en el año pasado la inflación fue del 47%, los maestros integradores recibieron un incremento de entre el 8 y el 11%. Hoy no conseguimos maestros integradores, y lo mismo pasa con los psicopedagogos, lo mismo pasa con todo el esquema de apoyo a la inclusión
tanto en educación como en salud, de las personas con discapacidad. Y son recursos de los trabajadores. Entonces nosotros exigimos la devolución de esos recursos, porque la realidad es que tememos que el próximo gobierno nos diga, no, eso forma parte de la herencia recibida. Esa es la situación de las personas con discapacidad. ¿Y cómo está el tema de las pensiones que así brutalmente el gobierno eliminó, cambiando la carga de la prueba? Hay que demostrar que uno pasa el tiempo, sabemos acá oyentes que nos llaman, gente que pasan meses y siguen sin recuperar la pensión. ¿Se corrigió eso? ¿Se solucionó? Pedro, ¿cómo está eso? Bueno, hay un incumplimiento del Estado de lo ordenado por la justicia. La REDI, que es una organización de personas con discapacidad, obtuvo un fallo ordenando a la justicia, al gobierno, la restitución de la totalidad de las pensiones. Y las pensiones que se han devuelto son aquellas de las personas que tienen llegada de alguna manera a algún centro de poder. Pero usted imagínese la persona que vive en Oberá, a 5 kilómetros de la ciudad, ni se entera de esta situación. Claro. Y nosotros nos cuesta enterarnos de que a esa persona no se le ha restituido la pensión. En ese sentido, la función que ustedes cumplen difundiendo esta situación es esencial. Nosotros tenemos derecho, en primer lugar, a que cese esta persecución, se devuelvan las pensiones, y queremos y le pedimos a todos los partidos políticos, le pedimos el dictado de una nueva ley de pensiones destinada a las personas con discapacidad, que nos permita trabajar, porque en el ejercicio del trabajo nosotros tenemos un costo superior al de cualquier persona convencional que no tiene ningún tipo de dificultad, y además de permitirnos trabajar, que sea de un monto digno. Por ejemplo, un salario mínimo vital y móvil. Imagine lo que le estoy pidiendo, mínimo vital y móvil, que hoy está en 10.000, no alcanza para nada. Pero bueno, nosotros también exigimos que el salario mínimo vital y móvil sea por lo menos una canasta básica para todos los trabajadores, obviamente. ¿Usted cree que en este marco de ajuste que hace el gobierno permanentemente en la economía será posible esto en lo que queda de este año? Bueno, nosotros en realidad primero le exigimos a este gobierno, pero fundamentalmente nuestro mensaje está dedicado en primer lugar a todos los sectores políticos. Queremos que el radical le pida al radicalismo, el socialista le pida al socialismo, quienes venimos del peronismo iremos a patearle la puerta a nuestros compañeros que integran las listas para exigirle esto. Pero fundamentalmente nuestro mensaje está dirigido a los 5 millones de personas con discapacidad. A ellos le decimos, tenemos que exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Somos 5 millones. Nuestro voto vale. Y en ese sentido, no solamente con el voto, sino también con el asesoramiento jurídico. Si usted me permite, le voy a dar el teléfono con el cual se pueden contactar con la Confederación. Usted, Pedro, aclaremos, abogado, ¿no? Yo soy abogado, sí. ¿Y padece cuadriplegia? Efectivamente, yo tuve poliomielitis cuando era niño, en la última epidemia del 56. La del 50, la del 55, 56, ¿no? 56, sí. Me tomé el último micro antes de la vacuna. Qué va. Y bueno... Y pensar que esa polio fue provocada por el gobierno de la dictadura que desplazó a Perón, porque creo que eliminó las partidas cometió un error allí sanitario, si no me equivoco. Sí, en realidad la polio fue una epidemia mundial. Lo que sí ocurrió en ese momento
es que los pulmotores Ahí está, los tenían pulmotores. la chapita De la Fundación Eva Perón. Fundación Eva Perón, digamos, ¿no? Y el gobierno lo destruyó todo, ¿no? Exactamente. Entonces, para nosotros fue... pero esto, la realidad es que si en este momento, yo hubiese tenido una enfermedad similar, yo no hubiese podido caminar como, bueno, yo camino con aparatos ortopédicos, uso una silla eléctrica para distancias mayores, pero la realidad es que con la estructura actual, olvídese, no hay manera. Por eso para nosotros es importante esta función de asesorar. Nosotros estamos en Cerrito 236, ahí a pasitos del obelisco, y lo único que le pedimos a quien necesite asesoramiento es que se comunique previamente con nuestro WhatsApp para confirmar, que es 11 37 62 0347. ¿Podemos repetir, doctor, por favor? 11 37 62 0347. Ustedes dan asesoramiento gratuito a las personas con discapacidad, ¿no? Efectivamente, y estamos motorizando este tipo de imposición de lo que son los derechos de las personas con discapacidad. No pedimos otra cosa. Usted imagínense que el Estado tiene la obligación de tener el 4% de personas con discapacidad. Entre el 2010 y el 2015, esa cantidad de personas se triplicó. Y desde que llegó este gobierno se mantiene planchado en el 0,98, y la propia agencia de discapacidad ha despedido a 2 personas con cuadriplegia, con largos años en la agencia, en la vieja CONADIS, simplemente para efectivizar los recortes presupuestarios. Clarísimo. Doctor Pedro Álvarez, ha sido un gusto hablar con usted. Ábalos. ¿Qué dije? Ábalos. Dávalos, perdón. Ábalos. Perdón, Pedro, ha sido un gusto porque, bueno, usted visibiliza esta situación que ocupa a millones de personas y que lamentablemente no se las tiene en cuenta, y incluso con algunas medidas como la que tomó este gobierno muy deleterias para ustedes, ¿no? Así que, Pedro, estamos atentos a cualquier novedad de lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. El vicepresidente de la Confederación de Jubilados, Retirados, Pensionados, Adultos Mayores con Discapacidad, Pedro Dávalos, con asesoramiento gratuito, como dijo ahí en Cerrito 236 para los que la necesiten. Bueno, me voy despidiendo, quiero cumplir con algunos de los mensajes.